Hola, curiosas y curiosos. La relación entre la música y el marketing nació desde que las personas pueden escuchar una canción sin estar presente en el lugar donde se está tocando. Cuando el fonógrafo se inventó, ya la música pasó de ser un servicio presencial a un producto como cualquier otro, por lo que necesitaba herramientas de mercadeo para ganarse espacio entre los oyentes. Por más de un siglo, la industria musical estuvo controlada por las discográficas, que frecuentemente eran las que imponían lo que uno escuchaba según sus preferencias y cálculos de venta. Hoy en día y en el futuro, la tecnología ha cambiado todo eso, y la música puede ser de nuevo un servicio más que un producto. Y si quieres entender el porqué, hoy te hablaré sobre el rol del marketing en la evolución de la industria de la música. Así que acompáñame hasta el final, ya me dirás. Y nada, soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Aunque se dice que la música, como la danza, nació con el propio ser humano, la industria musical es relativamente nueva. Las primeras actividades industriales consistían en componer e imprimir las partituras, lo que se hacía en el siglo XVIII en la aristocracia y las élites religiosas. Fue entonces cuando el propio Mozart empezó la comercialización progresiva de su música y sus conciertos. Pero en 1888, en el Instituto Franklin de Filadelfia, Emil Berliner presentó el gramófono, pero fue en 1925 cuando la compañía alemana Odeon, en la feria de Leipzig, presentó el primer gramófono de 2 lados, reproduciendo sonidos de 3,5 minutos. Ese mismo año en Estados Unidos se hicieron experimentos con grabaciones electrónicas y las primeras compañías de grabación empezaron a aparecer y a vender música grabada. Y así se puede decir que nació la industria musical, con 6 grandes compañías dominando el mercado hasta finales de los 80. EMI, CBS, BMG, Polygram, WEA y MCA. En los 90, Sony compró CBS y Polygram se fusionó con MCA para formar Universal Music Group, por lo que nació el Big Five de la industria musical. En 2004, Sony compró BMG y Universal adquirió EMI, pasando a ser 3 las compañías discográficas más dominantes de la industria. Esta compra entre empresas se debió a un déficit de ganancias a principios del siglo XXI que ha ido recuperándose gradualmente, y que fue claramente por culpa de la entrada de Internet y plataformas como Napster o Emule. Ahora, ¿cómo afectó el marketing a esta industria? No hay demasiados datos al respecto, la verdad, pero se presume que el desarrollo de la industria musical se asemeja al de muchas otras, solo que llegó más tarde. Los avances tecnológicos fueron los que generaron la división entre oferta y demanda, así como el desarrollo de los medios masivos condujo a la producción en serie de los productos, que en este caso hablamos de las canciones y los álbumes. Y bueno, la era del marketing comenzó en los años 60 y afectó a todas las industrias. Los expertos hacían énfasis en el concepto de la marca, tratando de entender las necesidades existentes y potenciales de los consumidores mientras encuentran o crean los productos para satisfacerlas. Pero antes, para 1920, el foco de la industria era la producción masiva y la mejora de esos procesos de producción. Por eso, todos los discos se veían iguales. Pero en 1939, Alex Twainways, diseñador de Columbia Records, tuvo la loca idea de cambiar la imagen de los vinilos por trabajos artísticos personalizados. Ese fue quizás el primer gran paso del marketing en la industria musical. Fue a partir de allí cuando se empezó a entender que los intereses de las empresas no eran necesariamente los mismos de la música y sus intérpretes. El músico puede querer expresarse con lo que hace, pero a la industria le interesa vender. Por lo tanto, como en ese momento se unieron profundamente la música y el marketing, podemos analizarlo todo a través del concepto de marketing mix, es decir, producto, precio, punto de venta y promoción. Y ya hablando del producto, en los años 90 la digitalización lo cambió todo. La aparición del CD hizo que la música fuera más masiva que nunca. Además, todas las personas estaban escuchando sus MP3, quemando CDs a punta pala, descargando discos a mansalva
y todo era como mucho más fácil y podías tener las discográficas de Queen, de Michael Jackson o lo que quisieras. Y todo eso almacenado en tu propio ordenador. Antes, cuando Bach o Mozart existieron, el producto era otro. Estaba en una hoja de papel y pocos podían disfrutarlo desde allí. Y sí, siempre existe la discusión si el producto está en los sonidos o en el formato donde vienen. Puede que la respuesta esté en el sonido, sí, pero lo cierto es que cuando se digitalizó el mundo, el producto cambió para siempre. Y con los teléfonos inteligentes, los iPods, TikToks y más invenciones, queda claro que el producto tiene mucho que ver con su formato. Y si hablamos del precio, tendríamos que preguntarnos cuál es el valor de la música. ¿Qué compra el usuario? ¿El disco o su contenido? Verás que no son preguntas fáciles de responder. No podemos pensar que el valor de la música depende del formato donde venga. Hay un recurso no finito que es la producción creativa y la ganancia dependerá de eso, del valor sentimental que cada consumidor le dé a la creación de un artista. Y es justamente por esa premisa que podemos decir que el marketing cambió para siempre el acercamiento artístico de los músicos, pues la pasión ya no solo está en la creación, sino en que ese producto se ha vendido. Y también, claro, de la pasión de los fans. La industria musical se encarga de monetizar la demanda de las escuchas utilizando la creación de los autores y sus capacidades en presentarse en directo, que también eso pues mola mucho. Por eso podemos concluir que el marketing como lo conocemos hoy en día ha tenido un rol decisivo en la formación y el éxito de la industria musical. En el aspecto del punto de venta o distribución, debemos volver a diferenciar entre la música y el negocio de la grabación musical. La industria musical no se sostiene en los números de ventas de discos, sino en el uso a través de derechos, regalías y publicidades, que incluye todo lo que se hace con una canción, ya sea en Spotify, YouTube, televisión, radio, conciertos, medios, etc. Y es que imagínate lo que ha cambiado el pollo, que de hecho el negocio de vender discos y canciones no es precisamente un mercado en alza, al contrario. La distribución de la música como producto, por lo tanto, ha cambiado muchísimo. Antes, los distribuidores eran literalmente aquellos que escuchaban una melodía y podían reproducirla en otros lugares. Luego eran aquellos que distribuían las partituras, aunque la cosa empezó a hacerse masiva con el gramófono. En 1906 había 25.000 distribuidores de música, número que iría en decrecimiento hasta ser menos de 3.000 50 años después. La televisión y la radio tomaron ese rol de distribución por bastante tiempo, hasta la aparición de Internet. La digitalización abrió nuevas posibilidades para la distribución de las obras musicales con tiendas online tanto de discos físicos como en digital, al estilo de iTunes. Ya no era necesario tener la música en CD, y de hecho es raro que alguien aún hoy compre de esa forma. Una analogía válida se hace con el agua potable. Antes la música se vendía embotellada y sellada, y ahora es como tomar el agua de chorro desde tu hogar o a menos precio y bastante más accesible. Las páginas por suscripción como Spotify, Pandora o Rhapsody permiten que ya ni siquiera compres un artículo en particular, sino que con un pago puedes tener absolutamente todo. Estas compañías fueron las que finalmente sepultaron la idea de la industria musical como se conocía, pues ahora todo está disponible para todos y en todo momento, y también por unos pocos euros o incluso gratis. Pero ahora vayamos a la promoción. En la industria musical, el dinero comienza a verse cuando una canción se convierte en un hit. La invención de la radio fue quizás el gran punto de giro en la promoción musical, pues antes de eso, que una canción fuera un éxito era mucho más trabajoso. Con los medios masivos se volvió más importante tener una buena comunicación, un buen marketing con los DJs de las radios para que te pusieran el producto que tú querías. Con la televisión, el artista se le incorporó el factor visual de su música y ya no bastaba con cantar. Para vender en televisión había que saber ser por lo menos agradable a las cámaras. Los tocadiscos también tuvieron su rol en la forma de promocionar la música a mediados de los 70. Nacieron los vídeos musicales y poco después llegó MTV. La promoción musical tiene dos direcciones básicas:
La primera se trata de posicionar los nuevos lanzamientos en el mercado y la segunda tiene que ver con la promoción del catálogo B. Es tanta la música que se produce hoy en día que la competencia es mucho mayor, aunque también hay mucha más accesibilidad. Podemos concluir que el marketing ha estado presente en todas las fases, en todos los momentos de las etapas de la industria musical desde su nacimiento. Las herramientas de marketing han evolucionado a la par de la tecnología musical y han logrado satisfacer las necesidades de los consumidores, a pesar, claro, de tener un coste en el aspecto artístico. La música se ha transformado en un producto como muchos otros, y el marketing ha jugado su papel en todo eso, incluso haciendo que la industria favorezca ciertos artistas o géneros en vez de otros por su valor de vender. Sin embargo, con los avances más modernos, aunque el marketing sigue jugando un rol vital en la música, los usuarios tienen a su mano servicios para elegir exactamente qué quieren escuchar, sin una empresa poderosa que lo determine. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué te parece el rol del marketing en la industria musical? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que también hablo de música, que está brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros canales que quiero que los veas, entres y me cuentes. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.